Hola compañeros, un gusto saludarles. Soy María Guadalupe Tirado Asa, estudiante del doctorado en Desarrollo Humano. Actualmente me encuentro cursando la asignatura denominada Globalización, Pobreza y Calidad de Vida, la cual está a cargo del Dr. Juan Romero Figueroa. En esta ocasión tocó hacer un video divulgativo, el cual lleva el título Criterios para la definición de los indicadores de pobreza. Voy a iniciar comentando que en el contexto de una nueva metodología de medición multidimensional de la pobreza, el CONEVAL ha establecido distintas líneas de investigación a fin de disponer de una medición acorde a las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, específicamente para las condiciones y características de la situación mexicana. Entre ellos vamos a encontrar la estimación de las necesidades no alimentarias de la población, la cual tiene el fin de identificar la aproximación más adecuada, obviamente, a los mexicanos. La incorporación de la economía de escala y adulto equivalente, la cual tiene el propósito de permitir la comparación entre los ingresos de hogares de distinta composición, y la definición de una nueva canasta básica alimentaria para los mexicanos, por supuesto, la cual va a reflejar los patrones de consumo actuales. En función a lo anterior se han definido dos canastas básicas, una alimentaria y una no alimentaria. A partir de estas se van a hacer estimaciones para los ámbitos rurales y urbanos, y a partir de ellas se va a determinar la línea de pobreza por ingreso y la línea de pobreza extrema por ingreso. La primera hace referencia a la suma de los costos de la canasta alimentaria y no alimentaria, y la segunda va a hacer referencia al equivalente del costo de una canasta alimentaria. En cuanto a ingreso, es importante mencionar que es considerado el ingreso definido como ingreso corriente, es decir, el ingreso que se compone de la suma de las percepciones de todos los integrantes del hogar, ya sean monetarios o en especie, por lo menos que se reciban una vez al año, ajustando a escalas por equivalencias y economías de escala entre personas adultas y personas menores. Los indicadores de carencia social son utilizados para medir la pobreza y tienen que ver con el ejercicio de los derechos sociales, mismos que están definidos en el artículo 36 de la Ley General de Derechos Sociales. La definición de estos indicadores de carencia se realizó a partir de los siguientes criterios generales. Primero, análisis a nivel individual, si es posible, si no a nivel del hogar o de la vivienda, y a esto se les va a asignar un valor correspondiente a todas las personas dentro de una misma unidad doméstica o vivienda. Entre los indicadores que se miden para determinar el grado de pobreza se encuentra el rezago educativo. Recordemos que el artículo 31 de la Constitución y el 4 de la Ley General de Educación disponen la obligación de todos los mexicanos de enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación obligatoria, por lo menos hasta la educación medio superior. Sin embargo, aunque el Estado ha hecho lo necesario para disponer las condiciones mínimas indispensables para el cumplimiento de derecho, hasta ahora no se ha podido obligar a los particulares a adherirse a ello, lo cual contribuye a mayor índice de rezago educativo. Otro indicador es el acceso a los servicios de salud. Recordemos que los servicios de salud brindan las bases para el mantenimiento de la vida humana y su adecuado funcionamiento. En el artículo 4 de la Constitución se establece el derecho a la protección de salud. Sin embargo, cuando las personas carecen del acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, el costo de la atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o incluso su integridad física y psíquica. Una persona se encuentra en carencia de servicios de salud cuando no es derechohabiente de alguna institución de salud pública o privada, lo cual tiene obligación de garantizar el Estado.
Para una correcta evaluación de ello, se debe tomar en cuenta el acceso, la oportunidad y la efectividad de dichos servicios. En el contexto de la medición de la pobreza, se reconoce, en primer lugar, que el acceso a la seguridad social depende de los integrantes de cada hogar que coticen o disfruten de los beneficios de haber cotizado anteriormente. Se considera además en situación de carencia por acceso a la seguridad social quien no cuenta con IMSS, SAR o Afore, quien no goza de alguna pensión o jubilación y quien no es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores. En cuanto al indicador calidad y espacios de la vivienda es otro elemento importante que determina la calidad de vida. Por ello se toma en cuenta las características físicas como la infraestructura, los materiales, el equipamiento, la dimensión, las zonas de riesgo y entorno en el que se encuentra el inmueble y el grado de hacinamiento. De acuerdo con lo anterior, se considera población en situación de carencia por calidad de vivienda a las personas que habiten con pisos de tierra, techos de lámina, ya sea de cartón o metálica, techos de desechos, muros de embarro, bajareque, láminas, carrizo, bambú o palma y hacinamiento mayor a 2.5 personas por cuarto. Lo anterior debido al riesgo que representa para la integridad física y psíquica de los individuos. En cuanto al acceso a los servicios básicos en la vivienda, son de igual importancia como el agua potable, la luz eléctrica y el drenaje. De tal manera se considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a personas que residen en viviendas que no cuenten con agua potable, con drenaje, con energía eléctrica y que el combustible que usen sea carbón o leña. En cuanto al acceso a la alimentación, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostiene en su artículo 11 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, lo cual incluye el derecho a la alimentación. Asimismo, la Declaración de Roma de 1996 sobre la seguridad alimentaria mundial reafirma el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos en consonancia con el derecho a toda persona a no padecer hambre. Para evaluar este derecho, se emplea la escala de seguridad alimentaria que contempla la inseguridad alimentaria severa, la inseguridad alimentaria moderada, la inseguridad alimentaria leve y la seguridad alimentaria, considerando el grado de inseguridad de moderado a severo como situación de carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad. Lo anterior de acuerdo al consumo de alimentos de grupos variados y necesarios para aportar los nutrientes imprescindibles para un desarrollo sano. El grado de cohesión social también es considerado como un indicador medible para la pobreza de los mexicanos. La cohesión social hace referencia al grado de integración de los individuos. Por ende, para medir la cohesión social se toman en cuenta ámbitos como el hogar, el familiar, el laboral y el escolar. A partir de la consideración de los elementos antes mencionados, un indicador robusto podría ser el de la desigualdad o el de las distancias sociales, pues si se reconoce que la desigualdad se manifiesta en distintos ámbitos de nivel de vida, mientras mayores sean las disparidades sociales en educación, vivienda, salud o alimentación, esta polarización tenderá a reforzar la persistencia de la pobreza. El grado de accesibilidad a carretera pavimentada se considera también como un elemento a medir. Para ello vamos a considerar la distribución vial y la calidad de las mismas, las pendientes del terreno, el uso de suelo, la vegetación, las coordenadas geográficas,
la disponibilidad del transporte público, el tiempo de desplazamiento a los centros de servicios. En función a esto, será como también se mide el nivel de pobreza de los mexicanos. En cuanto a las fuentes de información, tanto el Coneval como el INEGI colaboran para generar fuentes de información válidas y confiables, que posibiliten precisamente la medición de estos indicadores y a su vez la medición de la pobreza. Todo esto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Derechos Sociales, que a su vez va a permitir realizar mediciones de pobreza multidimensional sustentadas para posibles programas políticos y acciones que se lleven a cabo para disminuir o erradicar la pobreza. Con todo lo anterior, se puede concluir que evidentemente la pobreza impacta a los sujetos de manera negativa en todos los ámbitos de su vida. No podríamos determinar de cuál indicador podemos prescindir, ya que de ello depende el desarrollo de un ser humano saludable física y mentalmente. Asimismo, la medición de los indicadores van a colaborar a la implementación de políticas y programas bien dirigidos, a la solución y cobertura de necesidades que garanticen la disminución de riesgos y por ende el aumento en la calidad de vida sin excepción de sujeto alguno.